aquí siempre, estás con nosotros, Señor. Que tú estás siendo tú, Rey de Reyes, tú estás a nuestro servicio, estás exponiendo tu amor para nosotros, expandiendo todo aquello que hay en ti, que solamente es amor y misericordia. Qué grande eres, Señor. Bendito sea, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y yo quiero, Señor, pedirte que tú nos ayudes a oír y entender y obedecer tu palabra. Y ayúdame, Señor, a mí también a dar este consejo con soltura. En tu nombre, amén. Estamos en Hechos de los Apóstoles, porque leyendo, meditando, pensando en este pasaje, me venía a la mente situaciones que se nos dan a nosotros cada día, de día en día, ¿verdad? Y que quizás muchos de nosotros aquí pues nos podamos identificar. Y en Hechos capítulo 4, allí estaban a ver. Perdón, en Hechos 3, capítulo 3, allí Pedro y Juan van al templo. ¿Y para qué ven al templo? Pedro y Juan. No van a buscar al Señor allí. Sabéis que el templo era el centro neurálgico donde Dios había prometido su presencia, pero eso ya no estaba allí. ¿Sí o no? El templo estaba, porque ellos fueron al templo, pero Dios ya no tenía ese templo como el centro. ¿Qué pasó con ese templo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Lo que pasó con el templo? ¿Fue destruido o no? Sí, pero en ese momento no. Ahí estaban ellos, dice, vamos a leerlo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y eran traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces vemos el relato de una sanación. A mí, claro, cada vez que leemos esto, el Señor te puede hablar un poco más intenso de algún detalle que se te había pasado en un momento determinado, así, también me hablaba a mí. Decía que Pedro y Juan iban al templo, pero ellos no iban buscando a Dios porque Dios ya no estaba allí. El velo del templo se rajó de arriba abajo y eso tenía mucho significado, diciendo que ya la presencia no iba a estar ahí. Ahora la presencia estaba a través del Espíritu Santo, que había venido ya a los discípulos en el aposento alto, después de haber esperado la promesa a los discípulos conforme a la enseñanza de la Escritura y al mandato del Señor, quedaos ahí, no moveros, hasta que venga el Espíritu sobre vosotros y recibiréis poder. Eso es lo que le dijo Jesús, estuvieron esperando y recibieron el Espíritu y el poder. Entonces ellos no iban, Pedro y Juan no iban a buscar allí a Dios. ¿Qué es lo que hacían? Pues ellos testificaron. Cada vez que subieron al templo testificaron y había mucha gente que estaba conmovido por todo lo que había pasado. Tenían en el recuerdo la persona de Jesús, que se mostró como mucho más que un santo, mucho más que un profeta, se mostró como el Mesías. Todos esperaban que Jesús fuera Mesías, no se veían contrariados porque Jesús le mataron y se ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está nuestra esperanza? Y aparecen los apóstoles, los hombres
que seguían a Jesús, que tenían el mandato, la dirección del Espíritu Santo para enseñarles, decirles, comienza una nueva era, un nuevo tiempo. Ahora no tenéis que buscar a Dios en el templo, sino que vosotros vais a ser templo del Espíritu Santo, templos de Dios. Y claro, muchos eran conmovidos, ya leéis en los primeros capítulos, pues que ellos salen a predicar y la gente dice, pero si esta gente no son gente de letras, ¿cómo hablan con ese denuedo, con esa capacidad? Algunos lo identifican como si fueran ebrios, como si estuvieran ebrios porque hablaban con una manera que sorprendía. Y podían hablar en lenguas y hacerse inteligible a todos los que habían venido de todas las poblaciones más cercanas y más lejanas, que traían otras lenguas a donde ellos vivían y se presentaban al templo para traer las ofrendas. Entonces ellos daban ese testimonio. De manera que aquí se entran al templo y encuentran allí a un hombre. Y este hombre, yo veía, interpretaba, ¿no? Interpretaba y es de lo que quiero hablar hoy. Ese hombre no solamente tenía un impedimento físico, que era ciego. Vale, eso no era. ¿Otra cosa? Tenía una minusvalía en las piernas, él no se podía valer por sí mismo, de manera que dependía de alguien que le acercara. Él podía estar, pues, paralítico. Dependía de alguien que le llevara. Y no era solamente no solamente tenía lo he dicho antes la palabra, una minusvalía o una dependencia física, sino que había una dependencia también mental. Este hombre arrastraba una atadura mental. Por eso quería compartir con vosotros, porque muchas veces pensando en esta historia y en este hombre, veo como también muchos de nosotros luchamos con ataduras mentales, cuando deberíamos de estar viviendo en victoria y viviendo en libertad como el Señor dio su vida para que pudiéramos vivir en libertad. Eso vamos a hablar un poquito. Pensando en la situación en la que nos toca vivir a nosotros, a cada uno en particular, en estas circunstancias, en esta historia, momento histórico, yo veo que son momentos muy difíciles, muy difíciles. Y se libra una batalla que a veces es muy directa, a veces es muy sutil, una guerra muy sutil, y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en esa guerra. Vivimos y enfrentando el día a día como nos viene, y no nos damos cuenta que estamos en una guerra. La guerra en estos días podemos identificarla porque está más activa que nunca. Y la guerra es por el dominio total de la humanidad. Y el que lleva este plan a cabo es el enemigo. Evidentemente es Satanás. Y aun cuando mucha gente no quiere creer, ni quiere entender, ni por asomo ven que el diablo esté en todo eso que está pasando, en toda esa guerra que está sucediendo. No me refiero a guerras de armas, ¿vale? Sino guerra por el alma, ¿vale? Y es un dominio que se quiere total sobre la humanidad, y ese dominio va a ir directamente a la mente, controlar la mente. Hermanos, nosotros estamos inmersos en esa guerra, y estamos en peligro también de que se cautive nuestra mente. Ciertamente nosotros hay una distinción muy grande, y es que tenemos el Espíritu Santo, hemos conocido la verdad del Evangelio, y se nos quiere quitar la venda de los ojos para que podamos comprender la vida
espiritual, es una vida distinta. La vida que vivimos es una vida que vemos con otros ojos, los ojos espirituales. No todo el mundo va a ver la vida presente tal como se lleva con los ojos con los que nosotros lo vemos y con el entendimiento que Dios nos da. Claro, si hablamos de este tipo de visión que Dios nos da a nosotros, a algunos les parece locura, aun cuando hay gente que no cree y están mucho más locas que nosotros. Pero Dios nos da una visión por medio del Espíritu Santo, pero el dominio es por la mente. Es una guerra espiritual, de la que Pablo ya hablaba, ya sabéis, en multitud de ocasiones. Efesios capítulo 6 está hablando, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Potestades, principados, espirituales, entidades espirituales. No las vemos, pero están ahí. Y la guerra es real. Y se nos describe a nosotros para que la entendamos, porque estamos ahí, a veces no entendemos lo que pasa. La historia de la humanidad comienza ¿con qué? Pues con una guerra espiritual, con una lucha espiritual. Resulta que con un conflicto bélico, y es una guerra por la mente. Dios le da instrucciones a los primeros seres humanos, a Adán y Eva. Ya sabéis qué instrucciones les dio. ¿Alguien me puede decir alguna instrucción? No comáis. No. Ellos tenían que comer. Bueno, del fruto que le había prohibido el Señor. Ay, eso sí. No comáis de ese árbol, vale, eso sí. Pero no comáis, ya estás tú diciendo algo que no dice la Escritura. Vale. ¿Qué otras instrucciones daba? Le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, no podía comer de ese árbol. ¿Algunas instrucciones más? ¿Ya no le dio más instrucciones? Había que fructificarse y procrear. Hacer mucho el amor y tener muchos niños. Era lo que le decía Dios a Adán y Eva. Era eso. ¿Y qué más? Que dice nombre a los animales. Por ejemplo, eso. Entonces, claro, ellos tenían instrucciones, pero había una concreta que tenía una relevancia, que era que dependía su integridad física y espiritual, dependían de ese mandato. Dice, mira, podéis comer de todos esos frutos que da el huerto, pero de ese árbol no. Ese árbol no coméis, porque ese árbol, en el momento que tú comas, moriréis. Y claro, llega el diablo y dice, ¿qué te ha dicho Dios? Y dice, ¿por qué no comas? Dice, no. Que no coma no. Ellos oyeron el mensaje de Dios perfectamente, entendieron que era lo que quería el Señor, guardaron ese mandamiento en su corazón, pero no lo habían guardado con toda... No sé si es que había pasado tiempo o que no prestaron la suficiente atención, pero parece que no fue Eva muy precisa a la hora de escribir cuál era el mandato. Le dijo, no comas. Y entonces ella dice, no comas ni toques. No le dijo que no tocara, dijo, no comas. Pero bueno, el diablo dice, ¿qué te ha dicho? Pues que no debo de tomar de ese árbol. ¿Y qué le dice el diablo? Ah, no lo creas eso. No lo creas, eso no es así. Yo te lo voy a explicar mejor. Te lo voy a explicar mejor y entonces le dice, no, es que hay intenciones. Detrás de ese mandamiento hay intenciones que tú no conoces, pero están ahí. Es que si tú comes vas a ser como Dios. Dios no quiere que tú seas como Él. De manera que le deja, ahí te lo dejo, tú verás lo que hace. Entonces, ¿qué hace Eva? Pues toca y como lo toca y ve que no le da electricidad, ¿vale? ¿Podía Dios haberle puesto a ese fruto electricidad? De manera que al tocar, pum, le diera una corriente y diera, ¡uf! Esto no se puede tocar. Pues no fue que no le tocara, sino que no lo comiera. Lo comió, lo observó y comió. Entonces empezó esa dominación por la mente
cautivó la mente con astucia, cautivó la mente de Eva. Adán, no sé qué es lo que le contaría, pero Adán también probó. Y las dos recibieron el veneno, el efecto del veneno de ese fruto. Es posible de que ahí viniera, aparte de que el Señor le dijo lo que tenía que hacer, que ahí viniera el libre albedrío. Bueno, el libre albedrío estaba antes. El libre albedrío es el que Dios le concedió para que el hombre decidiera por su propia cuenta si se sometía, no sé si o no se sometía, si iba a comer o no iba a comer, si iba a respetar lo que le... Ese era el libre albedrío. Si no hubiera libre albedrío, le hubieran puesto un chip y es como esos robots de limpieza. ¿Habéis visto esos robots de limpieza que van pues cuando dan con un obstáculo, ¡pum!, se vuelven y van para otro sitio? Pues le hubiera puesto un chip y cuando llega al árbol, ¡pum!, y se va para otro sitio. Y, va, ¡pum!, y siempre va esquivando ese árbol porque ya está programado para que ahí no toque. No fue así. El libre albedrío le permitió que ellos pudieran ver eso. Entonces se libra, comienza esa guerra espiritual y dominio de la mente. Vemos a los siguientes, a Caín y Abel, que van y le presentan ofrenda a Dios. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel presentó una ofrenda de un animal que tenía que ver con ese sacrificio de sangre para cubrir los pecados. Y de alguna manera Abel entendía que él era pecador y se presentaba como vulnerable delante de Dios. Y Dios le agradó que presentara esa ofrenda. Caín presentó lo que tenía en el huerto, pero no tenía ningún sentimiento de vulnerabilidad, ni reconocer su debilidad, ni su necesidad. Y no le agradó. Entonces Caín, que dice, ¿a este sí, a mí no? Pues no, yo no me conformo. Y entonces tramó una estratagema para ir contra su hermano y matarle. De manera que ya estaba tratando de el diablo controlar la mente y los pensamientos. Y eso es lo que ha ido sucediendo durante toda la historia. Y estamos en un momento muy crítico en estos tiempos, en un momento muy crítico. Não, e é muito interessante isso. Está contando a história e estamos fazendo a imagem, não? Como seria. E ele foi astuto, Satanás foi astuto porque o que ele sembrou na mente de Eva e de Adão e Eva foi a dúvida. E a partir de aí foi que com a dúvida foi crescendo outras coisas mais, não? E foi na mente que ele sembrou a dúvida. Exacto. Entonces estamos en un momento muy crítico porque nosotros estamos expuestos al riesgo y al peligro de la dominación y la atadura de nuestras mentes. Y el diablo lo hace de muchas maneras, sinuosamente o insinuosamente, sin que nos demos cuenta. Y estamos cayendo en dependencia de la tecnología, dependencia de muchos sustancias, a la vez sustancias tóxicas que contaminan nuestro cuerpo, pero que nos atan, ataduras muy diversas. El amor puede ser una atadura. Uno se ata al amor, se ata a la riqueza, al dinero, se ata al trabajo, se ata muchas cosas que parece que son buenas, otras no están tan buenas, pero cuando el Señor se le aparece a Pablo y él está dando testimonio delante de Festo y Agripa, creo que era. A ver. Agripa, sí, Agripa y Festo están ahí. Y entonces él cuenta y que Dios le dijo que Dios, que él le iba a ser un instrumento escogido. ¿Para qué? Para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, en Jesucristo,
el perdón de pecado y la herencia entre los santos. De manera que la salvación que anuncia Pablo, la salvación de Jesucristo, es una salvación que abre los ojos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la potestad y de la potestad de Satanás. De manera que la salvación tiene que ver con eso. Dios te abre los ojos para que tú veas la verdad, la realidad, y para que tú salgas de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo, de Satanás, a Dios. Y para que recibas por la fe en el Señor el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. De manera que ese es el resumen del Evangelio, pero es el resumen de todas las bendiciones que nosotros recibimos. Escapar de las garras del diablo. ¿Sí? ¿O no? Eso está en Hechos 26, 18. Bueno, ahí lo he encontrado yo, porque él está ahí relatando su conversión. En Colosenses 1:13, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Vale, como no lo tiene nadie, lo leo yo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. De manera que la salvación es una transacción, o una transición. Hay una transición del ámbito de la oscuridad y de las tinieblas, de todos los malos, del dominio del diablo, donde todos hemos estado, de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De manera que había una traslación, una transición, un cambio completo en tu vida para salir de la potestad, del dominio de las tinieblas, a la libertad de los hijos amados. Y eso quiere decir que Dios, la salvación es para que nos libre. Seamos librados del poder de las tinieblas, de manera que si hay ataduras, Dios lo que quiere es liberar de esa atadura. El cojo en la puerta, pues mira, había una limitación física, él no podía andar y tenía que depender de las personas, pero había una limitación también mental. Había una atadura mental y él pensaba que con esa atadura él no podía pensar que podía superar esa situación en la que él vivía, esa limitación. Estaba ahí tirado, lo llevaban y lo recogían y él se limitaba a recoger ofrendas. No podía limosnas, no podía hacer otra cosa. Y muchas veces nosotros, pensando en situaciones parecidas en nosotros, podemos estar luchando con limitaciones físicas, pero principalmente también hay limitaciones mentales, limitaciones mentales que se instalan en nuestra mente, mentiras que llevamos mucho tiempo creyendo y que hacen lo mismo en nosotros, atarnos. Mentiras, somos creyentes, pero todavía seguimos creyendo mentiras que que hemos estado creyendo por mucho tiempo, de muchas maneras, y espero poder mencionarlo, que vosotros sabéis. Y son mentiras que nosotros creemos de las que se aprovecha el enemigo. Pero para eso apareció Jesús en nuestras vidas, para desatar ataduras físicas, ataduras mentales y ataduras espirituales. Y el mensaje del Evangelio habla de
libertad y de liberación. Romanos 8:21 dice, librados de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos amados. Toda la creación está esperando eso, ser liberados de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con su obra. Lo que tú y yo tenemos que entender, que hemos sido liberados de esa esclavitud de la corrupción para vivir en la libertad de los hijos gloriosos de Dios. Gálatas 5:13 dice, a libertad fuisteis llamados. De manera que Dios, en su evangelio, nos llama a libertad, a que seamos liberados de cualquier atadura que tengamos, física, mental, en el alma o espiritual. En Juan 8:36, ¿qué es lo que se dice? Si el Hijo os libertare, ¿lo leemos? ¿Qué dice? Juan 8:36. ¿Quién lo tiene? Ah, bueno, pues si lo tenéis. Os libertad seréis verdaderamente libres. $36 he dicho, ¿no? Sí, 8:36. No, que pensaba que no estaba en mi Biblia, pero sí está también. Así que si el Hijo os libertare, seguiréis esclavizados. Son las luces que me dan aquí. No has leído bien. Son las luces que se reflejan aquí. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Vivimos verdaderamente en libertad? A veces yo lo dudo, pero el propósito, plan y la voluntad de Jesús es que nosotros vivamos en libertad. Gálatas capítulo 5 y versículo 1 dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vosotros fuisteis llamados a libertad. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De manera que nosotros mismos que hemos sido llamados a libertad podemos voluntariamente volver a sujetarnos a yugos, a esclavitud y seguir creyendo mentiras y cediendo el control al que nos engaña. Y solamente tendremos nosotros que creer y vivir por fe, que es lo que nos pide el Señor. Pedro y Juan, cuando ven al cojo allí en la puerta, se quedan mirando. El cojo dijo, a ver lo que me va a dar este, a ver, esperando recibir algo. Y entonces ellos le dicen, mira, no tengo oro ni plata. No tengo lo que tú me pides, pero sí tengo lo que tú necesitas. No tengo oro ni plata, pero tengo para liberarte. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre creyó, se levantó y anduvo. ¿Cuántos estamos nosotros hoy caídos, atados por la tristeza? ¿Cuántos de nosotros estamos impedidos y atados? Tendremos que decir, como decía Pedro, levántate y anda. Que seas libre de todas tus ataduras. Amén. Si hay alguna atadura en esta tarde en alguno de vosotros, en el nombre de Jesús, que seáis liberados de todas esas ataduras. Sean físicas por enfermedad, sean del alma, ataduras mentales o ataduras espirituales. De todas ellas nos puede librar el Jesús. Y solo se necesita ¿qué? ¿Pagar cuánto? ¿Pagar qué? No necesitamos pagar nada. ¿Todo gratis? No. El Señor Jesús nos lo dio. Eso es, que aquello que es gratis se tiende a menospreciar. Pero no fue gratis. Costó un gran precio. Lo que pasa es que no lo pagaste tú. Lo pagó Jesús.
la libertad que él promete no es como la libertad que buscan la gente. La gente quiere libertad para poder vivir para ellos mismos, libertad para hacer lo que les dé la gana. No quieren ataduras de ningún tipo porque no quieren responsabilidad ni compromiso. Esa no es la libertad que nosotros estamos buscando. La libertad que el Señor ofrece es una libertad muy distinta. ¿Recordáis aquella mujer que se acercó a Jesús? Tenía un problema que llevaba con ella mucho tiempo. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Aquellos médicos entonces eran unos malos sanadores, curanderos, que inventaban cosas que eran horrorosas para poder curar. Y aquella mujer ve que pasa a Jesús. ¿Qué sabía esa mujer de Jesús? Bueno, es el sanador que hace milagros, o es el profeta. Pero ahí está, y la gente acude en enormes grupos buscándolo, en masa. Yo tengo que ver quién es. Y cuando lo oyó hablar, dice, lo voy a tocar. Yo quiero de su bendición. Lo tocó sin decirle nada y sin pedirle nada, sino que en su corazón ella creía y recibió una liberación de un problema físico que había tenido, pero no solo físico, la mujer arrastraba también un problema mental, una atadura mental. Ella se sentía pues indigna. Por esa enfermedad de flujo de sangre ya no podía ir al templo, no se podía relacionar y tocar personas. Según la ley era una persona impura. Y en esa impureza ella pues tenía que ir dándole de lado a todos los santos y no había algo santo a lo que ella pudiera acercarse. De manera que se sentía miserable, se sentía indigna. Y cuando toca a Jesús, esa indignidad está ahí y ella un sentido de inferioridad le toca y se trata de ocultar y Jesús dice, a ver, ¿quién me ha tocado? Claro, los discípulos que le rodean, están aquí en medio de una multitud que te aprieta, vas a preguntar, ¿quién te ha tocado? Y dice, sí, yo sé que me ha tocado alguien que iba buscando sanidad y ha salido poder de mí. Y claro, empiezan a buscar y se ve a aquella mujer, estoy interpretando, ¿vale? Y se ve a aquella mujer pues tratando de ocultarse, avergonzada y temerosa. Al mismo tiempo tenía en su corazón, se sabía que había recibido la sanidad de Dios, la sanidad de Jesús. Y era un conflicto de emociones, entre gozo y alegría y vergüenza y temor, porque claro, había tocado a un santo, teniendo ella ese problema, y solamente tuvo que acercarse a Jesús y creer. Y esa fe le liberó de esa atadura. Pon tu fe y el Señor te va a liberar. Uy, los apuntes los tengo yo aquí. Dígame. ¿Puedo decir algo? Sí. Más que nada su testimonio. Dime. Bueno, esto es para todos. Hace algún tiempo yo llevé a Albarme a Paca, la madre de José María, y allí había una mujer, pues prácticamente tenía exactamente lo mismo que yo. Cosas de cráneo cefálico, perforada izquierdo, y estaba totalmente inmóvil y no conocía a nadie ni nada. Pero en la cabecera de la cama, allí tenía más estampas y más imágenes, yo creo que en ningún kiosco. Y le pregunté a la hija, porque yo el corazón mío me ardía. Y le dije, digo, ¿tú eres la hija? Sí. Yo me conformo con que mi madre me reconozca a mí. La madre no conocía a nadie. Digo, ¿y tú tienes fe? Dice, sí. Digo, en todo esto que tenéis ahí, digo, ¿no cree que esa fe repartió entre tanto caben a muy poquito? Y si yo le digo, ¿tú me permites que yo ore por ella? Y me lo permitió.
le cogí la mano a esa mujer y estuve orando por ella. Al día siguiente, ya acabé aquello para cortar, ahí estaba presente unas pocas de personas y vieron lo que había pasado allí, lo que yo dije. Y al día siguiente yo me fui a coger espárragos a la semilla. Y cuando llegué a un sitio alto, me llamaron por teléfono y era José María. Me dice, Miguel, digo, ¿qué pasa, José María? ¿Cómo está tu madre? Digo, madre, muy bien. ¿Te acuerdas de la mujer en la que estuviste orando? Aquella que la hija decía tal cual, sí. Bueno, pues ya la andaba, está en su casa y ha reconocido por su familia. Gloria a Dios. Y la contaban con ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, el nombre de Jesús tiene poder, ¿verdad? Y eso es lo que cantamos y es lo que es la verdad y la realidad. Pero sí, nosotros vamos entendiendo que el Evangelio tiene que ver no solamente con darnos la esperanza de vida eterna, sino con una obra de hacer una nueva criatura en nosotros, pero también de restaurarnos y de liberarnos de las ataduras en las que estamos a veces, ataduras que llevamos con nosotros, ataduras mentales en los pensamientos, ataduras físicas y ataduras espirituales. ¿Cómo identificamos nosotros las ataduras mentales? Pues muchas veces es la historia psicológica que nosotros arrastramos. Esa es la herencia familiar que nosotros hemos recibido. A lo mejor se nos ha dicho tantas veces que tú no eres capaz, que tú eres un inútil, una inútil, o te se ha menospreciado de tal manera que tú te has ido creyendo eso y se ha ido instalando en tu subconsciente y de manera que tú ya vas a reaccionar de esa manera. Y lo que se ha creado en ti ha sido unos miedos y se han creado unas debilidades. Y esos miedos y esas debilidades se han instalado y te atan. Te atan para tu poder liberarte y poder vivir en la libertad que Jesús quiere que tú vivas. Todos tenemos historia psicológica y tenemos herencia familiar. Todos. Yo reconozco mis historias psicológicas y mis historias familiares. Ustedes podéis pensar en vuestra historia y entender cuál es vuestra historia psicológica, vuestra herencia familiar, qué es lo que os ha influido positivamente y qué es aquello que os ha influido de vuestro entorno, a lo mejor de vuestra familia, de vuestros padres, o bueno, de tu tío, de tus abuelos, de tus primos, ha habido algo que ha venido a dañar tu mente. Eso es lo que viene el Señor a sanar y a quitarlo y a dejarlo atrás. Y muchas veces no entendemos, no aprendemos a dejarlo detrás. Pero lo que ha hecho el Señor es borrón y cuenta nueva. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? Las cosas viejas no las olvides nunca. Téngalas siempre presente. ¿No? Es que se va a mí la cosa de recitar el versículo de memoria. Entonces, ¿alguien quiere decirle mejor que yo? Ay, poquito a poco, entre todos. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ahí va, lo habéis dicho todo. Es la verdad, pero la criatura, Dios nos transforma, nos hace una nueva persona. Y Él dice, las cosas viejas ya se quedaron ahí atrás. Y se tienen que quedar ahí atrás. Y esos son los recuerdos que muchas veces no nos dejan, no nos quieren abandonar. Y son los recuerdos que el diablo utiliza para atar nuestras mentes atadas. Y no voy a incidir mucho más en eso, pero también están lo que yo creo de mí mismo, que a veces son pensamientos que son contrarios a la voluntad del Señor. A veces son creencias limitantes. Esas creencias limitantes es que tú estás diciendo, yo no soy capaz de hacer eso, yo no puedo.
yo no. ¿Qué va? Yo no. ¿Qué va? ¿Qué va? No soy capaz. Y te instalas en la negación. Esos son pensamientos y creencias limitantes porque te limitan. Y esas creencias limitantes tienes que romperlas para que tú digas, con la ayuda del Señor yo puedo hacer lo que Él determine que yo tengo que hacer. Y eso es vivir en fe. Y es vivir creyendo que eso se puede hacer una realidad. De manera que la historia psicológica o herencia familiar, pero también lo que tú crees de tú mismo, esas creencias que se instalan en ti mismo. Y también a veces es lo que las expectativas que tienes tú de futuro. Tú a veces has pensado en el futuro con poca esperanza. A lo mejor son los miedos a lo que puede venir. Y esos miedos van a atarte. De hecho, hay mucha gente, y se nota, cuando hemos tenido la pandemia, la gente había mucha gente muy estricta, había un miedo instalado, y a veces eso no es del todo sano. A veces es la sobreestimación, porque yo me creo más de lo que en realidad soy. Pablo habla muchas veces de que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que tiene que tener. Que piense de sí mismo con cordura. Que sepa dónde está. No se crea más que nadie. Porque eso también puede frustrar nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad mental. Así que nosotros decimos, no tengo un problema, tengo una situación que enfrentar. No tengo problema. ¿Tú tienes problema? ¿Qué problema tienes tú? Tú tienes una situación que tienes que enfrentar. Y no la enfrentas sola o solo, sino que la enfrentas con el Señor. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo. Tengo una cosilla más que decir por ahí. ¿Qué es? ¿Cómo podemos enfrentar? ¿De qué manera podemos enfrentar esas ataduras mentales que arrastramos? Bueno, no, si no tenéis ataduras mentales, no sigo. ¿Mm? ¿Yo puedo poner un ejemplo? Sí. Me gustaría decir una cosa. Cuando yo era pequeña, mi padre cuando se enfadan los padres a veces dicen cosas que realmente no sienten. Pero recuerdo, durante mucho tiempo no lo he recordado, pero recuerdo que mi padre me decía tres cosas. Eres mala, nadie te va a querer nunca y vas a morir sola. Porque realmente mi padre estaba muy enfadado y muy triste al mismo tiempo. Y entonces estaba escuchándote y con respecto a lo de las creencias limitantes, con el tiempo y con la compañía de Dios, comprendí que realmente yo había nacido en ese contexto tan difícil para sentir y sufrir y luego poder curarme y ayudar a otras personas que realmente están pasando por lo mismo o han pasado por lo mismo. Amén. Pero es que al principio cuando eres pequeña, eso es como una semilla que se te mete en la cabeza. No tienes criterio ninguno, ni es época de que te digan eso, nunca lo es, pero echa raíces. Y eso yo lo olvidé y en su momento lo recordé y tenía todo el sentido del mundo porque te condiciona el comportamiento y te lo limita. Claro, y en esa estamos todos. Unos de una manera y otros de otra, pero gracias por compartirlo, así muy valiente compartiendo eso. Pero es en realidad un buen ejemplo de esa herencia familiar o esa, ¿cómo decía? Herencia familiar o... tengo por aquí. Historia psicológica o herencia familiar que a veces nos marca. Pero de todo eso nos libra el Señor. Y nos quiere librar al Señor hoy. ¿Vale? Tú puedes identificarlo. ¿Tú ibas a decir algo, Diego? Sí, bueno, no se ha mencionado, se ha dicho al principio, ¿no? Pero ahí un poquito. El tema es que
a veces estamos creyendo una mentira, no es la verdad. Y el Señor dice que la verdad nos hará libres, pero no es la tuya, sino la del Señor. Amén. Amén. Ese es el evangelio del que estoy hablando y del que vamos descubriendo, que la salvación no es solamente que te perdona el pecado, que te da la esperanza de la vida eterna, sino que viene el Espíritu Santo para hacer una obra en ti y transformarte. ¿Cuántos de vosotros habéis visto, habéis sentido, reconocéis la obra del Espíritu Santo en vuestras vidas? Algunos sí. Algunos sí. Yo sé que algunos habéis levantado la mano, pero cuando el Espíritu Santo viene y empieza a obrar en ti, ¿cuántas cosas? Podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. Pero trae la convicción de pecado. Tú no, antes de estar en el Señor, tú no has tenido convicción de pecado. Si tenías una convicción de pecado es porque te fueran a pillar. Pero podías hacer cosas malas y además decir, me ha salido bien. Y no había convicción. Y cuando viene el Espíritu Santo, tú haces. Y el Señor trae una convicción de pecados que hace. Eso no está bien. Y claro, tú te sientes a la luz. Te sientes que su pecado se ha revelado a la luz y te sientes compungido. ¿Y esa convicción de dónde viene? ¿De ti? No. Es del Espíritu Santo que está en tu vida. Y cuando te lleva arrepentimiento, tú antes eras una persona, podías ser una persona dura y a lo mejor también ahora todavía sigue siendo dura. Pero cuando viene el Espíritu Santo y tú sabes que ha hecho daño y tú dices, tengo que pedir perdón. ¿Quién te lleva a esa convicción de que tú tienes que pedir perdón? Yo recuerdo muchos momentos así en el que yo decía, jamás voy a pedir yo perdón. Jamás lo voy a perdonar. Y el Señor cogía, me iba convirtiendo en el Señor. ¿De verdad tengo yo que hacer eso? ¿De verdad tengo que hacer eso? Hasta que me rendía, iba y pedía perdón. Pero eso ¿quién lo hace? Yo me he autoconvencido. ¿Que no? Claro que no. Eso es que el Espíritu está ahí y está vivo. ¿Alguien ha levantado la mano? Sí. Dice el Señor así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que haya muerto, vivirá. El que cree en él, aunque haya muerto, vivirá. Amén. Yo soy el Y todo el que vive y cree en mí, vivirá, no morirá eternamente. sino vivirá. Exactamente. Entonces, La verdad y la vida. cuando el Espíritu Santo está en tu vida, pues, ¿qué pasa con tu voluntad y qué pasa con tus emociones? ¿Qué pasa con tu autocontrol? Pues el Señor te da la fuerza por tu autocontrolarte, para tener dominio propio de tus propios deseos carnales e instintivos. A veces lleva tiempo a lo mejor controlarte, pero el controlar tus deseos carnales y tus emociones es parte de la obra del Espíritu Santo. Soy capaz de amar y no sin esperar nada a cambio. Pero eso es parte del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo que está en ti. Y además, el Espíritu Santo viene para liberarte de ataduras. Y puede ser una persona libre, aun cuando a veces lleve tiempo la liberación. Pero la lucha es cada día por esa libertad. Tú no puedes decir, yo estoy libre, pero tengo que estar luchando cada día. Pero cada día con la convicción, la fe y la firmeza. Y si caigo me pongo de pie y sigo adelante hasta que se haga realidad esa victoria. ¿Y eso es porque nos autoconvencemos? No, porque el Espíritu está ahí y está dándote la fuerza que tú necesitas. El Espíritu te ayuda a que tú te aceptes a ti mismo, a ti misma. ¿Por qué? Porque para ti, para Dios, tú eres una persona muy importante. Si alguna vez tú te has sentido menospreciado, como una persona que ha sido utilizada,
que no te han dado el valor que tú tienes y tú estás arrastrando la autoestima por los suelos, que sepas que Dios te ama profundamente al punto de que dio su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por ti en particular. Y eso es porque tú vales mucho para el Señor. Tú vales mucho. Y tienes que creerlo porque el Espíritu viene para darte esa libertad, esa atadura. Me acepto a mí mismo. Claro que me acepto a mí mismo. Si tú no te aceptas a ti mismo, nunca vas a poder aceptar a los demás. Si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amarte, no vas a poder amar a los demás. Yo por la mañana, muchas veces, tengo una rutina, no sé cómo decirlo. Es una rutina que yo hago, ya lo compartí con vosotros en otra ocasión, de unas frases que me autoafirmo. Es una cosa rara, ¿no? Pero voy haciendo una autoestima. Aquí hay una glándula, se llama la glándula timo, y esa glándula, cuando llega a una edad determinada, hay que estimularla. Y entonces se estimula golpeando, al mismo tiempo que tú dices frases coherentes. Y entonces yo digo frases que me autoestimo, que me afirman. Entonces yo me amo a mí mismo, o sea, Dios me ama. Yo me amo a mí mismo y amo a los demás. Y lo digo así, Dios me ama. Yo me amo a mí mismo y amo a los demás. Para Dios soy importante. Dios está en mí, Dios me acompaña. Dios levanta vallados alrededor de mí. Él me protege y pone a sus ángeles alrededor de mí para que me guarden, me protejan, me defiendan. Así voy, diciendo esas frasecillas que me autoafirman, son verdades que tú tienes que creer que no debes de olvidar nunca. Por lo tanto, es así. Necesitamos... ¿cómo luchamos contra estas ataduras? Pues en primer lugar, es reconocer que no es por tu fuerza. Una cosa es vivir en la carne y vivir con las fuerzas de tu carne, y otra muy distinta, que es vivir por la fuerza del Espíritu Santo. Dice Romanos, por aquí estaba, Romanos capítulo 8, versículo, a ver, Romanos, ¿dónde está? Por aquí, Romanos 8, vamos a ir a Romanos 8. El versículo 13 creo que es el que yo estaba queriendo compartir. Pero dice Romanos 8, está muy interesante porque Romanos 8 está hablando de la vida en el Espíritu, algo que también nosotros todos tenemos que aprender, a vivir en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo no vivo para satisfacer mi carne, yo vivo por el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, de manera que, bueno, sigo leyendo, no voy a interrumpir, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es muy interesante esto lo que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, que estaba hablando, la obra del Espíritu en tu vida, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, ¿no? Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, hay una diferencia entre los que son de Dios y los que no lo son, porque los que son de Dios tienen el Espíritu de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Jesucristo, vivirá también, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y este es el versículo que quería compartir. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todo aquel que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si vivimos por la carne, moriremos. No somos capaces de dominar nuestra carne, ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos. No somos capaces. Pero dice, si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. De manera que es el Espíritu y no son nosotros. Necesitamos entender eso para poder enfrentar y liberarnos de esas ataduras. Reconocer que no es por nuestra fuerza, sino que es por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu. Después tenemos una cosa muy importante, a ver si apuntáis. Renunciar a todo pecado y toda la concepción que tú le has hecho al pecado. Toda esa concepción. La concepción que tú le has hecho a la perversidad, a los pensamientos de fracaso y de derrota que tú puedan estar instalados ahí. Tú tienes que renunciar a esos pecados. Conscientemente. Y lo tienes que decir en una oración personal. Yo renuncio a este pecado que me controla, a este pecado de perversidad, o a este pecado de fracaso y de derrota, de ese pensamiento. Dos cositas. Y la tercera, pues entonces la tercera es que tú tienes que pedirle al Señor Jesucristo que retome el control de tu mente y permaneciendo siempre junto a Él, para que puedas conservar esa libertad. ¿Qué dice Juan 15, el Señor Jesús en el capítulo 15 de Juan? Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitáis estar cerca de mí. Entonces, recordad, tenéis que tener muy claro que no es en vuestra fuerza, sino que es en el poder del Espíritu Santo que está en vosotros. Y tenéis que contar con el Espíritu Santo para poder tener esas libertades. Tenéis que renunciar a ese pecado que pueda haberse instalado, o a ese pensamiento de derrota, como acabo de decir, o de fracaso que está ahí y que te ata. Tenéis que renunciar, pero después tenéis que devolver a Jesucristo esa libertad. Pedirle a Jesús que Él retome el control de la mente y de los pensamientos para que puedas vivir en libertad junto a Él. ¿Amén? Amén. Bueno, pues está bien ya por hoy, ¿no? ¿Ha habido algo que haya servido? ¿Tú puedes decir algo? Sí. Con lo último que se había leído de Román, que era un texto largo, quería decir una cosa que a mí realmente me aclara mucho, y es que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y con eso es precisamente lo que estabas diciendo en Romanos, que no es cuestión de sucumbir a la carne en el sentido de que es una información incompleta, no somos solo carne.
Claro, lo que pasa es que aquí hay una anotación en Romanos, porque, y lo voy a mencionar. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Evidentemente, somos seres espirituales. Hay mucha gente que trata de desarrollar su espiritualidad en muchas formas de expresión de espiritualidad, pero eso no deja de ser una confusión cuando no estás en la verdad y en la realidad que enseña la palabra y el Evangelio acerca de Jesucristo, que es de lo que hemos estado hablando nosotros ahora mismo. Entonces, claro, uno puede desarrollar la espiritualidad o querer desarrollar la espiritualidad en un entorno de espiritismo o en un entorno de satanismo incluso, o en un entorno de un tipo de religión, o en un tipo de filosofía que ayuda a que uno pueda entender cosas así astrales y cosas raras. Pero porque somos seres espirituales. Pero lo que el hombre necesita es tener a Cristo, porque si no tiene a Cristo, está incompleto. Y su espíritu va a estar errante, sin poder entender la verdad que es Cristo y entender a su Creador. Y es a través de la Escritura, y no puede ser de otra manera, a través de la Escritura, que lo conocemos. Dice, mas vosotros no vivís según a la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De manera que hay, para ser espirituales en el sentido que enseña la palabra, necesitamos tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nacemos con él, ni se puede comprar, sino que es algo que otorga el Señor Jesús por medio de la fe cuando le confesamos como Señor y Salvador. Una de las gracias y una de las recompensas que el Señor da a nuestra fe cuando reconocemos que Jesús es el Señor, que es Dios mismo, que murió en la cruz pero que resucitó al tercer día y el que está sentado en los cielos a la derecha del Padre, y que Él es, todo lo que está hecho ha sido hecho por Él y para Él, y que al final Él volverá a la tierra. Muy cerca estamos nosotros de ese acontecimiento para establecer su reino de justicia. De manera que no solamente el Señor da esa esperanza, sino que otorga el perdón de pecados en recompensa a esa fe, el perdón de pecados, pero también de su Espíritu Santo. Y es cuando el Espíritu empieza a trabajar en nuestra vida, a hacernos una nueva criatura. Pero si alguien no tiene el Espíritu Santo porque no lo ha recibido nunca, dice la Escritura, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Uno puede tener el Espíritu, no puede tener el Espíritu. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Si alguno no sabe todavía cómo recibir el Espíritu, después de lo que yo acabo de decir, pues después hablamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordi y soy uno de los pastores aquí de la Asamblea Cristiana de Morón. Y quería agradecerte el hecho de que hayas estado con nosotros en este día participando en este culto online, y espero que haya sido bueno para tu vida. Además, también decirte que estaríamos encantados no solo de conocerte, sino también de atenderte ante cualquier duda o pregunta que puedas tener. Y nos encantaría que nos escribieras a una dirección de correo electrónico que verás justo aquí debajo. También quería aprovechar la oportunidad para decirte que si nos escribes, te vamos a hacer llegar una porción de la Escritura como un regalo para ti, esperando que pueda también cambiar y transformar tu vida. Que el Señor te bendiga.